Grabar. Ok, entonces ya estamos grabando. Muy buenas tardes, chicos. La práctica el día de hoy, ¿sí? Tenemos la práctica dirigida 5. En este caso, vamos a levantar un poquito el volumen. Ahí está. En este caso, vamos a ver, me dice, haya y clasifique los extremales de la función de las siguientes funcionales. Un problema de planteo, un problema, ¿sí? Del monopolista. Consideremos la siguiente funcional y nos piden que demostremos él y nos pide resolver este problema, ¿no? Entonces, recordemos, en este caso, vamos a resolver ese problema de la funcional, ¿no? Ahí está. Primero vamos a recordar, ¿sí? Recordemos acá lo siguiente, ¿no? Nosotros si tenemos un integral, ¿sí? De un t sub 0 a un t sub 1 de una función f, vamos a buscarlo ahí, está más finito. Esta. Entonces tengo un integral de t sub 0 a t sub 1, una función f que depende en este caso de x, de su derivada de x y t, ¿no? De dt. ¿Correcto? Entonces, acá teniendo presente que me da una condición inicial, k de t sub 0, pues k sub 0, ¿sí? Y k de t sub 1 es k sub 1, ¿no? Donde acá, donde tenemos que x es una función que depende de t, ¿no? Y además tenemos que este x' no es otra cosa que la derivada de x con respecto a t, ¿sí? Entonces, de esa manera. Tenemos en este caso una condición necesaria para los extremales, ¿sí? La condición de Euler, condición necesaria de Euler, nos dice que si calculamos la derivada, ¿sí? Calculamos la derivada total con respecto a t de esta función f, bueno, de x', ¿sí? F de x', eso será igual a f de x, ¿no? Donde acá también podemos calcular, ¿sí? Que f de x no es otra cosa que la derivada de f con respecto a x, ¿no? Y f de x', esa sería la derivada de f con respecto a x', ¿no? ¿Sí? De esa manera. Entonces, teniendo presente él, vamos a usar nuestra condición necesaria, ¿no? Debe cumplir la condición necesaria de Euler, ¿no? A ver. Entonces, veamos acá. Identificando. Entonces, vamos a hacer una línea acá. Ahí está. Y así, en el problema. En el problema tenemos una función f que depende de k, de la derivada de k, y todo depende de t, ¿no? Dada por él, ¿no? K' al cuadrado menos k. ¿Sí? De esa manera.
Entonces tengo el. Entonces vamos a tomar nuestra condición de suficiencia. Perdón, condición necesaria. Entonces aplicamos la condición de Euler, ¿no? Para aplicar la condición de Euler hay que calcular las derivadas primero. Entonces vamos a calcular. Entonces, f de k sería la derivada con respecto a k. Entonces, eso sería menos 1, ¿no? Hacer la observación, ¿sí? Acá una observación, no confundir, ¿sí? Que en este caso, para nosotros, x y x' son variables diferentes, ¿no? Son variables diferentes, distintas, ¿no? O sea que no tienen relación, ¿no? Entre comillas, que no tienen relación. Entonces hay que mirarlo como variables diferentes que no tienen relación alguna, ¿no? Esa es la idea. Digo que no tienen relación porque en sí sí tienen relación, ¿no? Pero hay que considerarlo como si no tuviesen relación, ¿no? Es un criterio memotécnico, ¿no? ¿Mm? Para recordarlo. A ver, entonces calculamos la derivada con respecto a la variable k'. Sería 2k', ¿no? Ahí está. Entonces, ahora sí aplicamos la condición de Euler. ¿Sí? La condición de Euler. La condición de Euler me dice calcular la derivada, ¿sí? Con respecto a t de esta función de f de x', ¿sí? En este caso k'. Es decir, de 2 veces k derivada. Eso es f de k, ¿sí? F de k sería menos 1. Entonces, eso es lo que vamos a calcular, ¿no? Entonces, en otras palabras, nos están pidiendo la segunda derivada, ¿no? Entonces acá sería 2 veces la segunda derivada de k igual a menos 1, que eso no es otra cosa que k' igual a menos 1/2. ¿Qué buscas, hija? Uso 50 para pagar la moto. ¿Ah, tienes ahí? Sí. Ya, ya, ya. Entonces, ahí está. La idea es encontrar acá, ¿no? Entonces, integramos, calculamos nuestra primera integral, ¿sí? Lo integramos, sería menos t, recuerda que estamos integrando con respecto a t, más una constante C1. Y otra vez lo volvemos a integrar, porque la idea es encontrar hasta acá, ¿no? Entonces, si yo vuelvo a integrar acá, k, ¿sí? Sería menos t al cuadrado entre 2, como ya este C2 sería 4, más esa constante 1 por t, ¿sí? Más la constante 2. Ahí está. Y ya integré, ¿no? Pero recuerda que esas constantes no son datos, entonces vamos a hallar las constantes. Hallando las constantes C1 y C2 con las condiciones de frontera, ¿no? De frontera. Es decir, ahí nos están dando unas condiciones de frontera. En el problema nos plantean que k de 0 vale k sub 0 y k de 1 vale 0, ¿no? Entonces me dice que k de 0 vale k sub 0 y k de 1 vale 0, ¿no? Entonces eso lo reemplazamos. Vamos a reemplazar. Entonces acá vamos a borrar un poquito. Recuerda que esta es una función que depende de t, ¿no? Aquí lo observamos. Entonces, a ver, k de 0 sería c sub 2. Eso es dato k sub 0. Ya tengo, mira,
C sub 2. Me falta hallar C sub 1. Para eso voy a reemplazar con K de 1. ¿Sí? K de 1 sería menos un cuarto más C1 por T por 1 más C2 que es K sub 0 y por dato eso debe ser 0. Y de ahí tengo C sub 1, ¿no? C sub 1 sería un cuarto menos K sub 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, de ahí tengo K de T, ¿sí? Eh, dime, estoy ocupado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime. Sí, sí, dime, estoy ocupado. ¿Qué pasó? Ah, ya, sí, porque ha venido en moto, seguro, entonces ya lo llevó, pe. Y- Ya. Ah, ya, seguro, seguro, ya. Yo estoy acá dictando. Chao, chao. Entonces, más, perdón, chicos. Más C sub 2 que es K sub 0. Ya está. ¿Algo más falta ahí, chicos? ¿Sí? A ver, dígame. ¿Algo más falta ahí? A ver, chicos, número 1. ¿Se entendió? Sí. Solo Giancarlo entendió, que no hay un solo alumno. ¿Los demás no han entendido? Sí, profe, sí se entendió. Ay, ay, ay. ¿Algo más falta ahí, chicos? A ver, ayúdenme. ¿Algo falta ahí? ¿Ahí termina el problema, sí o no? Falta comprobar qué tipo de trayectoria es, si es que puede maximizar o minimizar. Exactamente, ¿no? Recuerden que acá tenemos nuestra condición necesaria, ¿sí? La condición necesaria es para encontrar el óptimo, ¿no? ¿Sí? Entonces, justamente cuando uno hace lo que hemos visto, ¿no? La derivada, ¿no? Llegamos a él justamente a esta igualdad cuando decimos que la de primera derivada es cero, nos llegamos a él. Entonces, justamente ahí es una condición necesaria, ¿sí? Pero eso no me garantiza que él sea el óptimo que estoy buscando, ¿no? Entonces, faltaría la condición de suficiencia, ¿no? Entonces, vamos a aplicar nuestra condición de suficiencia. ¿Sí? Entonces, para ello, yo necesito saber de la función, ¿no? Vamos a hablar, entonces vamos a tomar la hessiana de esa función, ¿no? Entonces, esa función depende de las variables, ¿sí? K y K', ¿no? T no lo tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, K y K'. Entonces, acá sería la derivada de f, K, dos veces, ¿no? F de K, K', F de K', K, y F de K', K', ¿no? Dos veces. Pero nosotros ya teníamos, ¿no? ¿Sí? Vamos a continuar entonces ahí la derivada. Entonces, f de k es menos 1. Entonces, cuando derivemos con respecto a cualquiera de las variables, con k o con k', ese es 0, ¿no? Entonces, la segunda derivada de f de k es 0. Entonces, ese será 0 y él también será 0, ¿no? 0. Seguimos, a ver, el otro. Él, cuando derivamos con respecto a k, es 0. Y con respecto a k' es 2, ¿no? Entonces, con respecto a k es 0. Y con respecto a k', eso es 2. Si Lesian es así, ¿qué podemos decir de esta matriz? Esta matriz
¿Cómo es esa matriz, chicos? Definida positiva. Definida positiva. A ver qué opinan los demás. O semidefinida positiva en todo caso. Ah, ya. O sea, si no es el uno, es el otro. Uno debe de No, ser. no es el segundo en realidad. Ah, ¿por qué? Ah? Porque como es una matriz diagonal, los valores propios corresponden a la diagonal principal. Entonces sería lambda 1 igual a 0 y lambda 2 igual a 2. Por lo Ah, tanto, los valores propios serían mayores o iguales que 0. exactamente. Muy bien, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Es definida positiva cuando los valores propios son mayores que cero, positivo, ¿no? Entonces, en este caso, es porque los lambda sui son mayores o iguales que cero, ¿no? Los valores propios. ¿Sí? Una de ellas es cero, ¿no? A ver, entonces, si L es definida, esa materia es definida, semidefinida positiva, entonces eso quiere decir que f, ¿sí? Esta función, esta solución de acá, ¿sí? ¿Qué representa esa solución? Es un mínimo. Es un mínimo, ¿no? Eso quiere decir que la función f es convexa, ¿no? F es convexa, ¿no? ¿Sí? F es convexa. Y si f es convexa, ¿sí? Entonces podemos afirmar, como es convexa va a ser así, ¿no? Algo así. Y eso quiere decir que en este punto que estamos hallando acá, el K, eso representará un mínimo, ¿no? Acá tenemos que la derivada debe ser cero, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso significa que el de acá, esta función, representa un mínimo, o sea, no sé, un mínimo global. Pero en el intervalo, ¿sí? De 0 a 1, ¿no? Porque ahí estamos analizando, ¿no? No estoy analizando de 0 a 2 ni de 0 a 5, de 0 a 1, ¿no? Pero nuestra integral está de 0 a 1. Entonces, con eso hemos resuelto ya este primer problema, ¿sí? Todo eso tienen que hacer ustedes en su examen, ¿sí? La condición de Euler, una vez que tenga, van a tener una ecuación diferencial, el cual tiene que resolver la ecuación diferencial, y una vez que hayan encontrado las soluciones, hay que encontrar las constantes que agregamos, ¿sí? Con los datos que nos den, aplicamos la condición de suficiencia con Lesiana y ya podemos hablar, ¿no? De del que representa un máximo o un mínimo, ¿no? Vamos a ver este segundo ejemplo, a ver, ¿sí? Vamos a repetir la idea, ¿no? Ya un ratito, ahorita lo leo. Sí, sí. Es que ahorita están haciendo todavía, no hay condición de transversalidad, ¿no? Claro, el problema va a ser cuando, por ejemplo, uno de ellos no los den datos, ¿no? Me dan condición inicial, pero no me dan la condición final, ¿no? Entonces tengo que ver si la condición final eh, es acotada, no es acotada, ¿no? Entonces ahí ya van a ver algunos casos, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? ¿Sí? Acá como ya nos están dando todo, ¿sí? Entonces con eso resolvemos el problema, así como has observado, hemos encontrado la solución del problema y después de la solución del problema hemos encontrado el, ¿no? Sí, que representa un mínimo global, ¿no? Ajá, ya está. Nuevamente, recordamos a ver, entonces, acá tengo mi función, ahora sí, es x' y t, ¿no? Entonces acá tengo, mira, x por x' menos x, menos x al cuadrado, menos 2 veces x' menos x,
todo L elevado al cuadrado, ¿no? Podemos operarlo si deseamos, ¿no? A ver, vamos a operar acá. X por X prima, menos X ahora sería menos 2X al cuadrado, menos 2, acá tengo X prima al cuadrado, menos el doble producto de X prima por X más X al cuadrado. Entonces, con él sale menos 4X al, menos 4X al cuadrado. Ahora, él solito sería menos 2X' al cuadrado. Y él con él sería 4 más 1 sería 5, ¿no? Más 5X' por X. Profesor, ¿hay necesidad de que derive, perdón, que opere todo él? No, no hay necesidad, ¿no? También puedo derivar ahí tal como está. Pero si deseo lo opero, ¿no? Puedo calcular f de x, ahí está. Entonces f de x sería menos 8x y sería más 5X', ¿no? Y f de x' sería menos 4X' más 5X, ¿no? X. Entonces aplicamos la condición, ¿sí? Necesaria de Euler, ¿no? La condición necesaria de Euler. De Euler. Entonces, la condición necesaria de Euler me dice la derivada con respecto a t de f, en este caso de x', debe ser igual a f de x, ¿no? Entonces, ahí tengo el, vamos a derivar. Entonces, la derivada con respecto, ahora estoy derivando con respecto a t de esta función, que ya lo tengo ahí, menos 4X' más 5X. Vamos a derivar con respecto a t. Y f de x ahí está, menos 8X más 5X'. Entonces, recuerda que si voy a hacer la derivada de x', ¿sí? Con respecto a t, se llama segunda derivada, ¿no? Entonces sería menos 4 la segunda derivada de x, más 5 la primera derivada de x. Y eso es igual a menos 8x más 5X'. Qué suerte, mira, podemos cancelar el de acá con el de acá. Por lo tanto, de acá tendría x segunda, ¿sí? Sería igual a 2x, ¿no? 2x. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, por la clase anterior, ¿sí? Resolver esa ecuación diferencial, ¿no? Entonces, tenemos resolviendo la ecuación diferencial. Pero hay que encontrar x, ¿no? Entonces, resolviendo la ecuación diferencial. La ecuación diferencial ordinaria, ¿no? De segundo orden, lineal de segundo orden, ¿no? Ya está. A ver, vamos a resolver esta EDO. ¿Cómo resolvemos esta EDO? ¿Sí? Vamos a usar la ecuación característica, ¿no? Primero, acá le pongo, mira, x a segunda menos 2x, ¿no? Igual a 0. Entonces, hallo la ecuación característica. La ecuación característica sería r al cuadrado menos 2 igual a 0. Y acá tengo que r es igual a más o menos la raíz cuadrada de 2. Una vez que tenga él, ya puedo encontrar la solución de él, ¿no? De esa EDO homogénea, ¿no? Entonces acá tengo x de t sería constante 1 por e a la raíz de 2, que es uno de los valores, ¿sí? Una de las raíces, más c2 por e a la menos raíz de 2t, ¿no? Y ahí tengo la solución. Nuevamente, hay que hallar esas constantes C1 y C2. Y para eso nos dan nuestros valores, ¿sí? Nuestros valores de frontera, ¿no? Entonces vamos a usar los valores de frontera ahí. Entonces usemos los valores de frontera. ¿Qué me le dicen? X de 1 vale 2 y X de 4 vale 3, ¿no? Entonces, X de 1 y X de 4, ¿no? X de 1 sería C1
por e a la raíz de 2 más C2 por e a la menos raíz de 2, eso vale 1. Y x4, ¿no? C1, ¿sí? Por e, acá sería 4 raíz de 2 más C2 por e a la menos 4 raíz de 2. Y eso, ¿sí? Vale 3, ¿no? Ah, el 1 vale 2, ¿sí? En 1 vale 2 y esto vale 3. Ya está. Hay que encontrar C1 y C2, chicos, ¿sí? Eso lo que tenemos que hacer es encontrar, ¿no? Le podemos despejar entonces, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos despejar C2, ¿sí? Voy a despejar C2, por ejemplo. C2 por E a la menos raíz de 2. Entonces acá sería 2, ¿sí? Menos C1 por E a la raíz de 2. Eh, lo multiplico por E a la raíz de 2. Sería 2 E a la raíz de 2. Menos C1 E a la 2 raíz de 2. Hallamos C1 y si hallamos C1, hallamos C2, ¿no? Entonces, esto lo vamos a reemplazar acá, ¿no? En el siguiente, reemplazamos acá. Entonces, reemplazando acá tendríamos lo siguiente, ¿no? C1 por E a la 4 raíz de 2 más C2, que es toda esta expresión, 2E a la raíz de 2 menos C1 E a la 2 raíz de 2 y todo multiplicado por E a la menos 4 raíz cuadrada de 2. Eso vale 3. Como observas, ahí va a salir el valor de C1, ¿no? ¿Sí? Entonces hallamos C1. Vamos a juntar C1, a ver. C1 sería E a la 4 raíz de 2. Mira. Y C1 acá sería, recuerda que esta expresión de acá, él va a multiplicar a él y también él, ¿no? Como quiero C1, solamente me interesa el que está multiplicando al último, ¿no? Sería C1 menos, ¿sí? Menos E a la menos 2 raíz de 2. Ya está. Entonces ya lo tengo a este lado. Todo lo que queda, acá queda un 3. Entonces acá tengo, mira, cuando multiplique el primero voy a tener E a la menos 3 raíz de 2. ¿Sí? Entonces acá pasará menos 2E a la menos 3 raíz de 2. Por lo tanto, con eso ya te encuentro el valor de C1, ¿no? La idea es encontrar las constantes, ¿no? Entonces C1 sería 3 menos 2E a la menos 3 raíz cuadrada de 2 entre E a la 4 raíz de 2 menos E a la menos 2 raíz de 2. Y eso viene a ser el valor de C1. Si ya tengo C1, hay que hallar C2, ¿no? Simplemente en borrador, a ver acá sería 2E a la raíz de 2 menos C1, ¿sí? Multiplicado por la raíz de 2 sería 3E a la 2 raíz de 2 menos 2E a la menos raíz cuadrada de 2 entre E a la 4 raíz de 2 menos E a la menos 2 raíz de 2. Multiplícase con él sería 2E a la 5 raíz de 2. Él con él sería menos 2E a la menos raíz de 2 menos 3E a la 2 raíz de 2 más 2E a la menos raíz de 2, ¿no? A ver, C2 sería así. Ya reduciendo sería 2E a la 5 raíz cuadrada de 2 menos él con él se cancela, mira, él y él se han cancelado, que entonces menos 3E a la 2 raíz de 2 entre el denominador que sería E a la 4 raíz de 2 menos C a la menos 2 raíz de 2, ¿no? Y con eso hemos encontrado ya las constantes C1 y C2. Hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí en este caso hemos aplicado la condición, la primera condición que es justamente la condición necesaria de Euler, ¿no? Ahora vamos a calcular las condiciones de suficiencia, ¿no? Vamos a hacer acá al costado nada más. ¿Sí?
Entonces acá, la condición de suficiencia. Entonces acá. Ahí está. Entonces, a ver. La hessiana, entonces se pone, va a trazar una línea acá, que no se mezcle. Ahí está. Entonces tendríamos la hessiana de esta función, sería, derivamos f de xx menos 8, f de x 5, f de x 5 y f de x' menos 4. ¿Cómo es esa función, chicos? ¿Cómo es esa matriz, perdón? La matriz. ¿Cómo es esa matriz, chicos? ¿Me estás preguntando, Giancarlo? ¿O me estás respondiendo? Porque veo signo de pregunta. ¿Y lo demás? ¿Cuántos hay? ¿Dos? ¿Seis? ¿Cinco? Sin contarme a mí. Y todavía no saben sus notas de cómo salía acá. Ahí vamos a hablar en un ratito, chicos. Entonces, es definida positiva. Negativa, perdón. Es una matriz, esta es definida negativa, ¿no? Puedes hallar por los valores propios, ¿sí? O, en este caso, lo pueden hallar por las sumatrices, ¿no? ¿Sí? Y así hacemos las sumatrices acá, ¿no? La determinante de él es menos 8, ¿no? Y esto es negativo, ¿no? Y la determinante de la otra matriz, esto es 7, ¿no? Que es positivo. Por lo tanto, definida negativa, ¿no? Y si hay a los valores propios, también te va a salir, en este caso, negativos, ¿no? Los valores propios. Entonces, acá lo hemos hecho por sumatrices, hace un rato hemos hecho por valores propios, ¿no? Si S definida negativa, entonces algo ya me está diciendo acá, ¿no? Con respecto a la función, ¿no? Entonces, eso nos indica que esta función f es cóncava, ¿no? Sí, cóncava. Entonces, si esa función es cóncava, por lo tanto, eso quiere decir que esa solución que hemos encontrado representa un máximo, ¿no? Entonces, esta solución que hemos encontrado acá representa un máximo, ¿no? Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, SK de T representa un máximo global, ¿no? ¿Sí? En el intervalo que era de 1 a 4, creo, ¿no? ¿Sí? De 1 a 4. De 1 a 4, ¿eh? Ya está. ¿Se volvió a entender, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Ok. A ver, sí, vamos a ver. Ya, una vez más, a ver. Sí. A ver, tenemos la idea es la misma, ¿sí? Hasta ahí hemos visto
que la idea se repite, ¿no? Entonces, otra vez, f de x, x' t, sería x al cuadrado más x' al cuadrado más 2 veces x por e a la t. Calculamos f de x y f de x'. F de x sería 2x más 2e a la t. Y f de x' sería 2 veces x', ¿sí? Y nada más, ¿no? Porque el otro es 0, ¿no? No hay... Ya está. Entonces, aplicamos la condición, ¿sí? Necesaria de Euler, ¿no? Entonces aplicamos la condición necesaria de Euler. ¿Cuál es la condición necesaria de Euler? Me dice la derivada con respecto a t de f del que tiene derivada, es decir, del x', debe ser igual al f de x, ¿no? Entonces le aplicamos a ver acá la derivada con respecto a t de esta función. F de x', ya lo tengo, que eso es 2 veces x', ¿no? F de x, que es 2x, más 2e a la t. Ya está. Entonces, cuando yo derive, acá voy a tener, bueno, puedo cancelar este 2 y este 2, ¿no? Entonces, a ver acá tendría x segunda igual a x más e a la t. ¿Sí? Tengo el. Hay que resolver, ¿sí? Ahora viene el problema, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí simplemente la condición de Euler. Entonces, si te das cuenta, en todos los casos hay que resolver esa ecuación diferencial, ¿no? Hay que resolver la EDO. ¿Sí? Entonces, ahí tienes que usar los métodos, ¿no? De resolución de EDO. Menos x igual e a la t. ¿Cómo hacemos ese problema, chicos? A ver ahí. A ver, ¿quién me dice qué hay que hacer? Primero resolver la EDO como si fuera homogénea y Ah, ahí ya encontrar está. la solución particular. Muy bien. Bueno, entonces vamos a resolver la EDO homogénea primero, ¿no? Entonces, resolviendo la EDO homogénea, ahí está. Resolviendo la EDO homogénea, ¿sí? Homogénea. Es decir, x segunda menos x igual a 0, ¿no? Y para eso usamos la ecuación característica, ¿no? Porque tiene coeficientes constantes, ¿no? Y eso sería r al cuadrado menos 1 igual a 0, y ahí tengo, ¿no? R es igual a más menos 1. ¿Sí? De esa manera. Entonces, entonces ya tengo esta solución homogénea, ¿no? Homogénea. Le llamo H para que me represente homogénea. Sería una constante C1 por E a la R1 por T, ¿sí? Más la constante C2 por E a la R2, que sería menos 1 por T. Entonces, ahora hay que hallar la solución particular. Ya, ¿cómo hallamos la solución particular? Hay que dar un candidato, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestra solución particular, chicos? A ver, ¿y por qué? A ver, No estoy seguimos, ¿eh? seguro, profe, pero se me ocurren dos candidatos. A ver, Puede todo ser A por E a la T o A por T por E a la T. Uno de los dos. a uno de los dos. ¿Qué opinan los demás? O sea, hay dos candidatos, ¿no? A por E a la T, ¿sí? Y el otro dice que podría ser A por T por E a la T, ¿no? ¿Qué opinan? A ver los demás. ¿O quieren que le diga dedocracia, chicos? No creo, ¿no? Sí, ya están grandecitos para que le diga a dedocracia, ¿no? A ver, ¿qué opinan los demás?
O solamente están de mirones nada más, chicos. A ver, los demás. Ya, no quieren responder a las buenas, a las malas. Entonces, chicos, ¿ah? Ya, a las malas. A ver, Quispe Mitak, ¿sí? Quispe Mitak, Sí. ¿cómo está, señorita Ujú. Gardenia? Eh, ¿Cuál, usted tiene un candidato o está entre ellos dos y puede escoger uno de, o tiene otro? El primero. ¿Por qué el primero y no el segundo? Ojo, recuerde que eso ya lo hemos hecho en clase para todos, ¿ah? Mm, ¿De qué dependía escoger la ecuación particular? Hazme recordar. ¿Qué es lo primero que tenía que ver para escoger mi solución particular? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Porque eso es lo primero que tengo que preguntarme, ¿no? ¿Sí? A ver, otra víctima. A ver, Gabriel Trinidad, Gabriel, Sí, a ver, profe. dime. Ah, tú eres que participaste dando esas opciones, Ajá, ¿no? pero eh, me acuerdo de que dependía una de las dos soluciones particulares de la R. O sea, no recuerdo. A ver, voy a buscar mi cuaderno y en un minuto le respondo yo. Ya, no hay problema. Sí, depende de eso, sí. A ver, Giancarlo, si R era cero, creo. Creo. Cuadernito, pues, chicos, cuadernito. Yaciel, Yaciel, Yaciel. Ya, no me acuerdo, pero su cuaderno, pues, chicos, usted tiene su cuaderno al lado. Ahora, que no tenga el cuaderno, ya ese es otro problema, ¿no? León, León López, ya. Paul, Añanca, Ya, profe, ya encontré. a ver, Si es que el número que está multiplicando al t es raíz de la ecuación característica, como en este caso se exactamente. cumple, o Ujú, sea, el uno y bueno, exactamente. es raíz de la ecuación característica, entonces, Déjame acá para que tus compañeros entiendan, ¿no? Estamos hablando del eh, exponente del, sí, ¿sí? profe. De este uno, de él hablamos, chicos, ¿no? Para orientarlo a todos, ¿no? De él. Ya, ese uno, ¿qué tiene que ver con ese uno? Ya, si ese uno es raíz de la ecuación característica, Ahí está, el raíz de él. entonces la solución particular es la que propuse al último, o sea, A por T por E a la T. Exactamente, exactamente, ¿no? Si él es una raíz, entonces la solución particular, ¿sí? Es a t por e a la t, ¿no? Es decir, se agrega él, ¿no? Esto le agregamos, ¿no? Esto se agrega. Esa era la diferencia. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Todos los demás, ¿sí? Los demás que ya estaban buscando, ya no busquen, chicos. ¿Estamos de acuerdo o siguen buscando? Se han ido a crear la Biblioteca Nacional, ¿sí? ¿Qué era raíz? Ah, ya, muy bien. Cuando uno resuelve una ecuación, los valores que salen se llaman raíz. ¿Sí? Estas son las raíces.
¿Ok, Giancarlo? ¿Sí? Ah, ya. Entonces, lo que me dice es lo siguiente, ahí está bien configurado lo que su compañero justamente no manifestaba, ¿sí? Dice, vemos la parte no homogénea, ¿no? La que hace que no sea homogénea. Y observamos el exponente, le voy a cambiar de colorcito ahí, el exponente, ¿no? Al lado del t hay un valor, ¿no? ¿Sí? El 1. Y nos preguntamos si ese 1 es una de las raíces. Sí, profesor, sí es, porque ahí está, las raíces hay dos, ¿no? El 1 y el -1, sí, el 1 es. Entonces, si es que el 1 es raíz, entonces necesariamente nuestra solución particular va a tener la forma de acá, ¿sí? Va a tener esta forma, multiplicada por una constante, pero se le agrega el t. Pero, ¿sí? Pero, ¿sí? Pero, sí, ¿sí? Si qué pasa si hubiera sido así, e a la 2t. Este 2 es raíz, no es, ¿no? Porque mi raíz es 1 y -1 no es. Entonces mi solución particular simplemente será la constante por la forma, ¿sí? Ok, chicos, para todos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? Los demás, León, Yaciel, que estaban buscando, Yaciel que no se acordaba, ¿sí? Ok, sí, no sé. ¿Ves? Se dan cuenta, chicos, si ustedes tienen sus apuntes ahí, lo buscan rápido, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, yo lo hago de la manera en que le llamo, que es otra manera equivalente, ¿no? Hablar si es linealmente independiente o linealmente dependiente, ¿no? Es decir, en este caso, si se repiten, como e a la t y e a la t, es decir, yo lo hago así, que eso es otra forma de ver, ¿no? Yo quiero ver mi conjunto, ¿no? Agarro la solución, la parte no homogénea, y me pregunto con estos valores que salió acá, ¿no? Y observo que con él, ¿sí? Son LD, ¿no? Entonces, si son linealmente dependientes, que es la misma equivalencia que está acá, entonces mi solución particular va a ser e a la t, obviamente una constante siempre, pero se multiplica por t, ¿no? Eso es lo que me dice. Pero si son linealmente independientes, solamente es una constante por e a la t, nada más. ¿Sí? Que esa es la manera práctica, es lo que están observando ahí, ¿no? La que justamente se muestra ahí es la manera práctica de verlo, ¿no? Práctica. Vamos a dejarlo así para que sea más práctico para ustedes. Ya está. Entonces, como ya tengo la solución particular, hay que hallar A, ¿sí o no? ¿Sí? Porque la solución particular sí va a salir el valor de A, ¿no? ¿Y dónde lo reemplazamos? En la EDO, ¿no? Hay que reemplazar él en la EDO, ¿no? Reemplazando en la EDO. Entonces, dense cuenta, chicos, ¿sí? Qué bueno cómo se aprende cuando hay participación, chicos, ¿no? Por ejemplo, su compañero dice, profe, no me acuerdo algo así, pero voy a buscarlo, ¿no? Entonces ahí está, profe, voy a buscarlo. Si participan, profe, no me acuerdo, pero voy a buscarlo ahorita, ¿no? Creo que es así, a ver, déjeme ver. Entonces ahí aprenden, pero si solamente esperan que yo le diga todo, chicos, algunos dirán, ¿pero por qué? No sé, ¿no? Por ejemplo, ahí su compañero decía, ¿qué es una raíz, no? Ah, ya le respondió que es una raíz, ¿no? Si se queda mudo, ya se queda con la duda, ¿no? Pero bueno, reemplazando en la EDO dice lo siguiente, ¿no? Segunda derivada, acá está la EDO, ¿sí? En la EDO, ¿no? Segunda derivada, ¿sí? Esa segunda derivada del menos xp igual a e a la t, ¿no? Entonces hay que calcular la primera y la segunda derivada. La primera derivada de él sería a por e a la t, ¿no? Más a por t por e a la t, ¿no? Calculamos la segunda derivada, ¿sí? Acá simplemente por él sería a a la t, ¿no? Por él. Pero por él vuelve a ser lo mismo anterior, ¿no? Porque este es, si te das cuenta, es x de p, ¿no? ¿Sí? Entonces derivar él sería a
por e a la t más at por e a la t, ¿no? La derivada de. Reemplazamos en otra línea, lo reemplazamos abajo. X segunda ahí lo tengo, ¿no? Sería 2a por e a la t, ¿sí? Más a por t por e a la t, menos la xp que es at por e a la t igual a e a la t. Entonces, él con él se cancela, mira. Entonces, acá tendría 2a por e a la t igual e a la t. Se cancela e a la t con e a la t y tengo que a vale 1/2, ¿no? Por lo tanto, de acá tengo que mi solución particular es t medios e a la t. Eso quiere decir que ya tengo la solución del problema, ¿no? Entonces, la solución del problema, ¿sí? De las condiciones necesarias, nos sale un candidato a óptimo, era la solución general, que era C1 por E a la T más C2 por E a la menos T. Esa es la solución de la homogénea, ahí está. La solución homogénea, más la solución particular, ¿no? La solución particular es T medios por E a la T. Entonces, falta hallar C1 y C2. Y ese C1 y C2 lo vamos a hallar justamente de las condiciones que nos dan acá, ¿no? X1 vale 1 y X2 vale 2, ¿no? Entonces, X1 y X2, ¿no? X1 sería C1 por E más C2 E a la menos 1 más 1/2 E, eso vale 1, ¿no? Esto lo puedo escribir así. Y acá, vamos a dejarlo así. Y el otro sería, ¿no? Cuando vale 2 sería C1 E a la 2 más C2 E a la menos 2, ¿sí? Más E al cuadrado igual a 2, ¿sí? Y de acá van a encontrar el valor de C1 y el valor de C2, ¿no? Así como lo hicimos hace un rato, ¿no? ¿Sí? Despejan uno, resuelven otro, ¿sí? Esa es una manera, ¿no? De encontrarlo. Acá vamos a ver otra alternativa, ¿sí? De hallarlo. Ya esto ya forma álgebra lineal, ¿no? ¿Sí? Resolución de sistema de ecuaciones. Hace un rato encontré la solución. ¿Cómo lo encontré? Ahí está, ¿no? Despejé una, que se llama el método de sustitución. Despejas una, reemplazas, encuentras una y encuentras el otro, ¿no? Acá voy a hacerlo de otra manera, ¿sí? Voy a usar el método de Kramer, ¿no? Entonces voy a escribirlo matricialmente, ¿sí? Lo expresamos matricialmente, mira. E a la menos 1, recuerda que esos son números, e al cuadrado, e a la menos 2, C1 y C2, ¿sí? Y eso lo pasa allá y sería 1 menos e medios, y el otro sería 2 menos c al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, C1 y C2 se encuentra la matriz inversa de e a la menos 1, ya por matriz inversa mejor, ¿sí? O Kramer también si deseas, la inversa y lo multiplicas por él, ¿no? Y automáticamente ahí te va a salir el valor de C1 y C2, ¿no? Creo que todos saben calcular en este caso él, ¿no? ¿Sí? De esa manera. ¿Se acuerdan cómo calcular la inversa de esa matriz, no? Es 1 entre la determinante por la matriz adjunta y lo multiplicas por él. Entonces, ahí ya encontré C1 y C2, ¿sí? Lo pueden encontrar. Hasta ahí hemos hecho la condición necesaria, ¿no? Entonces aplicaremos la condición de suficiencia, ¿no? Para ver qué tipo de extremal es, ¿no? ¿Sí? Recuerda que la solución x de t o k de t es la del extremal, ¿no? Hay que ver si es máximo o mínimo, ¿no? Me piden que clasifique, ¿no? Entonces la condición de suficiencia.
Para eso hay que calcular la hessiana, ¿no? La hessiana de esa función f, ¿no? Ahí está. A ver, entonces ya tengo acá y tenía él, ¿no? Tiene que ver con las segundas derivadas. Como ya tengo las primeras, parto de acá, ¿no? Acá están las primeras, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a copiar para tenerlo abajo, para no estar sub y baja. Sí, ahí está. Entonces, a ver, por acá. Y por acá, a ver. Ahí está. Después lo borro. Ujú. Entonces, a ver. Decimos ahí. Voy a derivar con respecto a x, sería 2. Derivo f de x con respecto a x', sería 0. X' derivo con respecto a x es 0 y con respecto a x' es 2, ¿no? Por lo tanto, ya está. Entonces, fácilmente esto se observa que es definida positiva, ¿no? Porque los valores propios son positivos, ¿no? Como es definida positiva, entonces eso quiere decir que esta función es convexa, ¿no? Es una función convexa. Como es una función convexa, eso nos hace decir que tenemos un candidato, por lo tanto, esta solución que se le acá representa este extremal, ¿sí? Solución del máximo, ¿no? Es un máximo, ¿no? Representa la solución del máximo, ¿no? La solución del máximo, ¿no? Perdón, del mínimo. El mínimo global, ¿no? Y ya está, ¿ven? Se acabó. Entonces, ahí hemos calculado condición necesaria y suficiente. Detalles, chicos. Dígame, los tres problemas tienen la misma idea, ¿no? Dense cuenta. Los tres problemas se parecen igualitos, ¿no? ¿En qué cambió un problema del otro y del otro? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia entre uno y el otro? Son muy parecidos, pero ¿en qué cambió? ¿Se dieron cuenta cuál fue la diferencia? Yaciel, ¿te diste cuenta cuál fue la diferencia entre los tres problemas? Porque si uno lo ve así, dice, profesor, los tres son muy parecidos, ¿no? Tienen la misma forma, ¿no? Aplicamos la misma condición necesarias, ¿sí? La misma condición suficiente, ¿sí? No, la diferencia, no, por ahí no. León, ¿qué opinas? ¿En qué crees que está la diferencia? En que en la tercera aparece T. No sé. Mm, ya. Giancarlo, ¿en qué crees que está la diferencia entre las tres? Gabriel, ¿en qué crees que está la diferencia entre los tres? Tal vez en el tipo de dedo que se tenía que resolver. Exactamente, ¿sí o no? ¿Sí? Ahí fue la diferencia, ¿no? Se dieron cuenta que la primera Edo estaba más sencilla, ¿sí? La segunda Edo, ¿sí? Ya no estaba tan sencilla, ¿no? Entonces, si dan cuenta, todos hacemos la condición, miren, acá, condición necesaria, recuerdo, encuentro una Edo. Resuelvo la Edo, ¿sí? Y ahí la condición de suficiencia. Anteriormente también, ¿qué hice? Ahí está, condición necesaria, resuelvo la Edo, condición de suficiencia. El condición necesaria, resuelvo la EDO, condición de suficiencia, todos tienen lo mismo. ¿Sí? Pero la diferencia está justamente en resolver la EDO, pues, chicos. Ahí está justamente, está en el problema, ¿no? El problema está justamente en resolver la EDO. ¿Sí?
Entonces, él, chicos, eso fue el problema, ¿no? Sí, ahí está. Entonces, la diferencia entre uno y otro, mira, por ejemplo, el que acabo de escribir, esta Edo, ¿sí? Está facilito de resolverlo, ¿eh? Esta Edo está rápido. En el otro, ¿sí? Resolver la Edo, esta Edo, ecuación característica, está rápido, ¿eh? ¿Sí? Sale una homogénea, ¿no? Pero la tercera, ¿sí? Como mencionó su compañero, esa Edo, tuvimos que hallar la homogénea y sufrimos para la solución particular porque han tenido que agarrar sus apuntes, ¿no? Algunos, ¿sí? En este caso. ¿Se dan cuenta? Entonces, los tres tienen la misma forma, pero el problema está en resolver la EDO. ¿Qué es lo que hicimos en la clase pasada? Resolución de EDO, pues chicos, ¿no? Entonces, es por eso que el profesor empieza haciendo conceptos que justamente lo van a necesitar, ¿no? No se debería empezar con eso, porque recuerden que en Mateco 3 ustedes ya han visto, ¿sí? Resolución de EDOs, ¿sí? Han visto diagrama de fase, ¿sí? Han visto en este caso los diferentes métodos que han visto por ahí, han visto definida positiva, han visto todo ello, pero si el profesor no lo recuerda, entonces todos van a estar perdidos acá, ¿sí? Es por eso que el profesor siempre, y le digo siempre, porque tenemos años con Edith, trabajando con el profesor, siempre empieza haciendo un poco de esos temas, ¿sí? Simplemente porque se va a usar. ¿Durante dónde? ¿Durante cuánto tiempo? Todo el curso, chicos. Es por eso el requisito indispensable. Todo el curso se va a usar, ¿no? Entonces, hay que repasar las sedos, pues, chicos. Solución de las sedos, ¿no? Homogéneas, no homogéneas. Bueno, hasta ahí hemos visto esa parte, ¿sí? Vamos a plantear el problema en la segunda parte, ¿no? Entonces, en el problema de la segunda parte nos dicen lo siguiente: un monopolista ha determinado que el número de unidades que puede vender depende del precio y su tasa de cambio en la siguiente forma, ¿no? Q es la cantidad, P es el precio y P' es la derivada del precio con respecto al tiempo, ¿no? Eso significa tasa, ¿no? Sí, la tasa de cambio, ¿no? Ahí está. Y que su función de costo, ¿sí? Ahí está, el costo que depende de las cantidades es cero. Dado que P de cero, ¿sí? El precio al inicio es P sub cero y un precio final, ¿sí? P de T es P de T, ¿no? Encontrar la política de precios para maximizar, ya me dicen qué, mira, hace rato no me decían qué, acá sí, ¿no? Dice, para maximizar los beneficios totales en el periodo de 0 a t, debe ser, ahí dice 0 a 1, ¿no? Asuma que ese PDT es constante, me dice, ¿no? Ya está. Entonces, ahí está. Por si acaso, antes que haga eso. Escritorio. A ver, vamos a poner hoy. Ya está. Ya. Que a veces se cuelga y eso no se graba, por eso. Ya está. Entonces, vamos a ver, ¿no? Me pide encontrar la política de precios para maximizar, ¿sí? Vamos a maximizar los beneficios, ¿sí? ¿Cómo se encuentra el beneficio, chicos? ¿Sí? ¿Qué es el beneficio? ¿Qué es el beneficio, chicos? ¿Cómo encuentra el beneficio? Porque quiero maximizar la función beneficio. No hay beneficio ahí. ¿Cómo encuentra el beneficio? Ya, a ver, Giancarlo me dice algo. Regresaste, Giancarlo, te fuiste y regresaste. Efectivamente, ¿no? Lo que es la utilidad, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Entonces, tengo que dar la utilidad, lo voy a escribir ahí, ese es igual al ingreso menos el costo, ¿no? ¿Sí? El costo. Entonces, eso me da el beneficio que quiero, ¿no? El ingreso es el precio por la cantidad, ¿sí? Recordemos que el ingreso es el precio por la cantidad, ¿no? Entonces, eso es precio por cantidad. Entonces, el precio lo tengo, mira. El precio, ¿sí? Es P. La cantidad, ¿sí? Es Q. Vamos a escribir ahí, por un ratito nomás. Entonces acá tengo P, la cantidad es Q. Menos el costo, que ahí la tengo, ¿no? C de Q. Ya tengo él. Pero a mí me piden en el problema que haya la política de precios, o sea, todo que tengo que estar con el precio. Entonces vamos a pasarle todo al precio. P. El Q es 1 menos 3P menos P'. Ahí está el precio y la cantidad lo reemplaza por él, ¿no? Entonces vamos al costo ahí, también lo reemplazaría, a ver, sería Q, que es 1 menos 3P menos P' al cuadrado, más 4 veces, ¿sí? 1 menos 3P menos P', ¿no? Y menos 20, ¿no? Pues ahora está multiplicando por menos, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí tengo el. Entonces, mi objetivo es maximizar eso, ¿no? Vamos a maximizar. Vamos a reducir un poquito, ¿sí? Lo podemos operar, como también lo puedo dejar así sin operar, ¿ah? Por si acaso. Ujú. Se puede operar por si acaso ahí. Acá voy a escribir, a ver, acá tengo, mira, esa expresión. Voy a escribir así, mira, acá tengo P más 4 por 1 menos 3P menos P', ¿sí? Menos 1 menos 3P menos P' elevado al cuadrado y todo menos 20. Puedo, si deseo factorizar o operar, ¿no? Y eso depende de ti, ¿sí? Si opera, maximiza, voy a factorizarlo, ¿sí? Ahí está. Y acá va a quedar P más 4 menos 1 más 3P más P', ¿no? Elevado, ya no al cuadrado. Sorry. Como te digo, lo puedes operar, lo puedes dejar así como está al inicio, ¿sí? Ahí está. Entonces, por fin tendría mi función, ¿no? La vamos a llamar F, P, bueno, no sé, F está más fea. Ahí está. F de P, P' y T, ¿no? Sería él. A ver, acá tengo 1 menos 3P menos P'. Acá tengo 4P más P', ¿sí? Más 3 y todo menos 20, ¿no? Ya tengo él. Entonces, mi objetivo, ¿sí? El objetivo del problema es maximizar esa función, ¿no? Vamos a maximizar esta funcional que viene dado por la integral, ¿sí? La integral de esta función f, p, p', diferencial de t, ¿de dónde a dónde? De 0 a t, me dice, ¿no? T. Creo que de acá debe ser t, ¿no? Ese debe ser t. T. ¿Sí? De esa manera. ¿Sujeto a qué? ¿Sujeto a qué restricciones? A las restricciones, mira, de contorno de frontera, ¿no? Que él vale p de 0 y p en el tiempo final, eso es p de t, que es con la constante, ¿no? Ahí está. Ya está, ¿sí? Entonces, ya planteé, mira, un problema de texto lo he planteado, ¿no? Como ya lo planteé,
aplicamos nuestra condición de suficiencia de Euler, ¿no? Perdón, condición necesaria de Euler. Condición necesaria, a ver. Entonces, para hallar la condición necesaria hay que calcular las derivadas, ¿no? Entonces, a ver, derivo esa función con respecto a P, ¿sí? Con respecto a P, a ver, acá quedaría derivar el producto, ¿no? El primero sería menos 3 por toda esta expresión. Y dejo el primero y derivo el segundo con respecto a P, que sería más 4. Y podemos operar, ¿no? A ver, ¿cuánto sale? Menos 12P, menos 3P', menos 9, ¿sí? Más 4, ¿no? Sí, ahí está. Ahí ya está. Más 4, menos 12P, menos 4P', ¿no? Entonces acá sería menos 24P. Ir con él se cancela. Menos 7P'. El con él se cancela. Y tendría menos 5, ¿no? Menos 5. Y ya está. Ahora vamos a calcular la f de P'. Entonces, si derivo con respecto a P' sería menos 1 por el derivada del producto, ¿no? Y dejo el siguiente, más 1 menos 3P menos P', y acá derivo por P' que vale 1, ¿no? Derivada de menos 20 es 0. Entonces acá tendría menos 4P menos P' menos 3 más 1 menos 3P menos P'. Entonces, a ver, ¿quién queda? Ah, ya, acá lo voy a escribir, ¿no? A ver, menos 1 por 4P más P' más 3 más 1 por 1 menos 3P menos P'. Y esta, a ver, operando él, empezamos con P, sería menos 7P. Él con él se cancela. P' menos 2P'. Él y él se cancela, menos 2, ¿no? Menos 2, ya está. Ajá. Ahora sí, sigamos a ver. Ahora, la condición de Euler me dice, la derivada con respecto a t de f de P', eso debe ser f de P. Entonces, la derivada con respecto a t, ¿sí? De f de P'. Por si acaso voy guardando, ¿verdad? Guardar como, en el escritorio nada más. Vamos a guardar ahí. FFG, por si acaso. No, así que se cuelgue y no quiero perder nada de todo eso. A ver, f de P'. Entonces hay que derivar de, ¿no? De menos 7P, menos 2P', menos 2. Y ese es f de P que es menos 24P, menos 7P', menos 5, ¿no? A ver, calculamos, chicos, ¿sí? Vamos a calcular. Entonces, la derivada del, ¿sí? La derivada acá tengo menos 7P', eso sería menos 2P segunda, la derivada de menos 2 es 0, que es una constante, menos 24P, menos 7P' y menos 5. Entonces, este menos 7P' con él se cancela, ¿no? Y acá tendríamos esta edad, ¿no? A ver, P segunda, acá tendrías 12 menos 12P, ¿sí? Igual ahí tendrías 5 medios, ¿no? Entonces nosotros sabemos resolver esta EDO, pues, chicos, ¿no? Vamos a resolver esa EDO. Resolviendo la EDO. Primero la solución de la homogénea, ¿no? Solución de la homogénea. Para eso hay la ecuación característica. Sería r al cuadrado menos 12 igual a 0.
te tengo que R es más menos la raíz cuadrada de 12. Entonces la solución de la homogénea, P homogénea, ¿sí? Eso sería una constante e a la raíz de 12t más la constante 2e a la menor raíz de 12t, ¿no? Ahora, vamos a hallar la solución particular, ¿no? La solución particular. La solución particular, ¿sí? Vamos a llamarle P de P, del precio particular, ¿no? Entonces, si quiero hallar la solución particular, me pregunto, ¿no? Acá, ¿qué forma tienes? Una constante, entonces debe ser una constante, chicos, ¿no? Una constante, ¿no? Una constante, alfa, ¿no? Alfa le llamamos, o A si deseas, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale esa constante? Sería menos 12 alfa igual a 5 medios, ¿no? Entonces, porque le daría una constante 0, ¿no? Entonces, alfa saldría menos 5/24, ¿sí? Ahí está. Entonces, ya tengo ahora sí, ya tengo la solución, ¿no? P es la solución particular, solución de la homogénea, ahí está. Más la solución particular que será menos 5/24, ¿no? Ahí está. Y ya tengo la solución, miren, sí, la solución. ¿Sí? Ahora, hay valores iniciales ahí, ¿sí o no? ¿Sí? Tenemos los valores iniciales P de 0 y P de T, ¿no? Y como ya tengo el, ¿sí? Recuerda que acá ese precio depende del tiempo. P de 0 sería C1 más C2 menos 5/24. Eso valía 1, creo. No, P de 0, ¿no? P sub 0. P sub 0. Y P de T vale P de T. Y P evaluado en T sería C sub 1 por E a la raíz de 12T más C sub 2 por E a la menor raíz de 12T menos 5/24. Ese es igual a P de T. Hace rato vimos cómo resolver ello, ¿no? Puedes usar el método que quieras, ¿no? Entonces, de acá ya tú lo resuelves o por sistema de ecuaciones, método de Kramer. Te sugiero que le apliques método de Kramer ahora, ¿sí? Pues, sugerencia, aplicar método de Kramer, ¿no? Método de Kramer. Ahí está. Entonces, aplica el método de Kramer, sale C1 y C2 de manera inmediata, ¿no? Exprésalo matricialmente, como hicimos hace un rato, y se acabó el problema, ¿no? Entonces, ahí no hay ningún problema. Ya tengo C1, C2, tengo P de T conocido. Por lo tanto, en el examen tienen que hallarlo, chicos, por si acaso, ¿ah? El examen que entonces me falta la condición de suficiencia, ¿no? La condición de suficiencia. Entonces, en la condición de suficiencia tenemos lo siguiente, ¿no? Calculamos lesiana, ¿sí? Para esta matriz F, ¿no? Y nuevamente vamos a calcular, ¿sí? Acá sería F de PP, F de P', ¿sí? F de P' P, F de P', ¿no? F de PP'. Más chiquito. A ver. Nosotros tenemos el F, ahí está. F de P menos 24. Muy bien, menos 24.
menos 7, menos 7. ¿Sí? Ahí está. Y menos 2, ¿no? Menos 2. A ver, negativo y eso es 48. ¿Sí? Acá eso no nos va a ayudar, ¿sí? Eso no va a ayudar porque justamente esta matriz, miren, si ustedes observan sale menos 24 y la otra sale 48, menos 49 sale menos 1, ¿no? Entonces menos menos no está definida, ¿no? Es una no definida, ¿no? No definida. Entonces tiene que buscar otro criterio ahí, ¿no? Pero en este caso no necesitamos hallarlo, ¿no? ¿Sí? Porque a nosotros ya nos dicen que eso debe ser el máximo, ¿no? No había necesidad, ¿no? Solamente le piden resolver, ¿no? Entonces, encontrar para maximizar, ¿no? Ya me están diciendo que eso va a maximizar, ¿no? Pero pueden buscar ahí justamente, este método ya no nos ayuda, pero puede ayudar al otro método, ¿no? Seguro el profe ha escrito otros teoremas ahí para que les pueda ayudar, ¿no? Para saber si ese es el máximo o el mínimo, ¿no? De esa manera, en este caso. A ver, sigamos ahí. A ver. Demuestre, me dicen. Me piden probar eso, ¿no? Ya, eso me piden probar. A ver. Me dice, demuestre que XT maximiza él, ¿no? A ver. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Entonces, encontramos nuestra función. No le voy a llevar F minúscula porque acá aparece F minúscula. Voy a llamarle otra letra. Voy a llamarle F, ¿sí? Mayúscula. Entonces, nuestras variables son X, X' y T. Entonces, esa es la función que tengo ahí. Sería N de X', es una función que depende de X', más X' por F de X. Ahí está. Por E a la menos RT. Entonces, comencemos a calcular. A ver, quiero derivar esa función con respecto a X. Observa, esto no depende de X, esto es constante. Esto no depende de X, constante. Él no depende de X, no, pero él sí depende de X, ¿no? Entonces, ¿cómo derivo él con respecto a X? ¿Cómo se encuentra una función? Si esa función fuese X al cuadrado, diría la derivada de F con respecto a X, ¿no? Sería 2X, ¿no? ¿Cómo puedo decir esto? F de X, ¿no? Así lo puedo escribir. Porque no conozco F, ¿no? Lo puedo decir F de X. Entonces, o puedo escribirlo la derivada de F con respecto a X o F de X, ¿no? Entonces, él es 0. El 0 solamente que acá quedaría las constantes X', ¿sí? F de X por E a la menos RT. ¿Sí? Vamos a calcular ahora F de X'. Ahí sí, ¿no? Este de acá, este último, sigue siendo constante. Este último es constante, ¿no? Entonces él no me interesa. X', él sí depende de X' y él también de X'. Entonces vamos a ver, ¿no? Entonces, derivada de esa función con respecto a X', ¿no? Entonces sería N de X', ¿no? Ahí está. Vamos a poner así. Como ese no es varias variables, entonces vamos a poner así. Es una variable nomás, ¿no? Es una función que depende de una variable. Sería así.
Vamos a buscar acá bonito. Tengo dos maneras de escribirlo. Derivada de f con respecto a x, creo que así mejor, ¿sí? Y x derivada e a la menos r de t, ¿no? Recuerda que la derivada de f con respecto a x también se lo puede escribir f', ¿no? Porque depende de una sola variable, ¿no? Que en este caso es c. Entonces, igual voy a hacer para él, ¿no? Para el otro, a ver. Esto sería la derivada de f de n con respecto a x', ¿no? ¿Sí? La derivada del con respecto. Deriva c con respecto a x', queda f de x. Y él es constante. Ahí está. Ahora, yo puedo escribir también derivada de x', como es su variable, de nx', ¿sí? Casi, ¿no? Como un n'. Pero ojo, no porque le escriba n' significa que está derivando con respecto a lo mismo, ¿no? Ah, profe, como yo escribo f' y escribo n', están derivando con la misma variable, ¿no? Lo estoy derivando con la misma variable, ¿no? Mira, el f lo estoy derivando con respecto a su variable x, y este n' lo estoy derivando con respecto a su variable x', ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahí está. La condición de Euler, ¿sí? Le aplicamos la condición de Euler, la condición necesaria de Euler. Entonces, ¿qué me dice la condición necesaria de Euler? La derivada con respecto a t, ahora con respecto a t, ¿no? De f de x', eso es f de x. Entonces, vamos a derivar ahora con respecto a t. Entonces, la derivada con respecto a t, ¿sí? Ahí está. A ver. Entonces, escribimos ahí. Derivo acá. Primero voy a empezar con él. Derivada del producto. Derivada de él, después derivada, ¿no? Derivada del producto. Derivo primero. Sí, voy a poner con colores. Primero el de azul y después el de naranja. Entonces, a ver, el de azul, la derivada de él sería... A esto lo voy a escribir en n', para que no se note tan complicado. Entonces, la derivada con respecto a t de n'. Ahí está. ¿Sí? N' de x', ¿no? Más la derivada de él con respecto a t. Vamos a poner así, la derivada de t de f de x, ¿no? F de x. Profe, pero ¿por qué puedo derivar de t? Porque recuerda que t de x depende de t, ¿sí? Entonces ahí está. Y la segunda función lo dejo tal como está, ¿no? Más dejo tal como está la primera función, que lo voy a llamar n' de x sub 0, perdón, de x', no x sub 0. Más f de x y derivo el, ¿no? La derivada del que sería con respecto a t sería menos r por e a la menos rt. Ahí está. Eso debe ser igual, ¿sí? Debe ser igual a f de x. F de x, ahí está. Es x', ¿sí? La derivada de f con respecto a x de e a la menos rt. Cancelamos todos los rt, chicos, ¿no? El, acá tengo el y el, mira, ¿sí? Ya no queda él. Por lo tanto, acá va a quedar así, ¿no? La derivada de con respecto a t de n' de x derivada, ¿no? Y si te das cuenta, él ya apareció, mira ahí, porque este primero está ahí, mira. Entonces, vamos a ver que esto se va a formar de esa manera, ¿sí? Entonces, acá escribimos la derivada de
con respecto a t, lo voy a dejar tal como está, de f de x, más tengo n' de x'. Mira. Sí, y acá por menos r, ¿no? Vamos a multiplicar por menos r. Menos r por l. Menos r por n' de x'. Menos r por f de x. Igual, acá tengo x', la derivada de f con respecto a x. Ya está. Vamos a despejar para ver la forma que tiene, ¿no? Miren. Entonces, acá quiero solo que quede esta derivada, ¿sí? Y acá, mira, r en x' y f de x. Entonces, solo r, ¿no? Ahí está. Entonces, este de acá no deben estar, mira. No deben estar, ¿no? Se supone, que por un ratito, vamos a decir que son iguales, ¿sí? ¿Qué pasa si son iguales? Vamos a probar que efectivamente son iguales. Si esos son iguales, quedaría así, ¿no? Se cancela y quedaría así. La derivada con respecto a t de n' de x. Entonces, como son iguales, se cancela y pasa al otro lado y sería, ¿no? R n' de x', ¿sí? Más factorizo r y queda f de x, ¿no? Y eso es justamente lo que pedían probar, mira, ¿sí? Si te vas acá, es lo que te piden probar. Entonces, lo único que falta acá es probar que son iguales eso, ¿no? ¿Cómo lo probaría que son iguales, no? A ver, vamos a probar, vamos a ver. Probando que son iguales. Veamos que son iguales. ¿Sí? Entonces, vamos a probar que son iguales. A ver, para eso vamos a aplicaremos la regla de la cadena, ¿sí? Yo tengo f, pero que f depende de x y x depende de t, ¿no? ¿Sí? Entonces yo quiero calcular la derivada de f con respecto a t. Entonces, para calcular la derivada con respecto a t de f de x, yo tengo que llegar de acá hasta acá. Entonces, eso sería la derivada de f con respecto a x primero, ¿no? Y después derivo la derivada de x con respecto a t. Entonces acá lo dejo, esa es la derivada de f con respecto a x, pero nosotros habíamos dicho que eso era x', ¿no? Y con eso ya está probado el seno, ¿sí? Ya está probado, ¿no? Entonces sí eran iguales, ¿no? Por lo tanto ya está demostrado lo que nos pedían. ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Están ahí, chicos? ¿Sí? Ok, ¿sí? Ok. Entonces, eso es lo que nos piden ahí en ese problema, ¿no? Y voy a guardar, ya está, por si acaso. Y por último, sí, por último, es el problema 4, ¿no? Último. Ahí está. Entonces, el problema 4. Vamos a probar entonces ¿no? Vamos a hacer ese ejercicio. Ya es un problema repetitivo, Elsion, ¿sí? De esa manera. Entonces, acá yo tengo mi función, ¿sí? Me hablan de S, ¿no? Entonces tengo una función f que depende de S y de t. ¿Quién es esta función? Es el logaritmo natural de AS más BS'. ¿Sí? De esa manera. Ya tengo. Entonces, nuevamente, ¿no? Vamos a calcular las derivadas. Mira, ya estamos terminando. El problema ha sido repetitivo, ¿no?
f de s, hay que derivar con respecto a s, la regla de la cadena nuevamente, ¿no? La derivada del logaritmo, primero derivamos el logaritmo, ¿no? Ese es 1 entre as más bs' por la derivada del que está adentro, ¿no? Derivada del. Vamos a escribirlo así, para tenerlo presente, ¿qué estamos haciendo? Estamos derivando con respecto a s, entonces viene la derivada del con respecto a s de esta expresión. Así se entiende mejor. Eso quiere decir que S', B y S' son constantes. Entonces acá sería simplemente A, ¿no? Entonces quedaría A entre AS más BS', ¿no? Ahí está. Vamos a derivar, entonces otra vez por la regla de la cadena sería 1 entre AS más BS', ¿sí? Por la derivada, pero ahora con respecto a S', ¿no? De AS más BS', ¿no? Eso sería B entre AS más BS'. Entonces aplicamos la condición necesaria de Euler, ¿no? La condición necesaria de Euler, ¿no? Entonces, esa era la derivada con respecto al tiempo de f de S' igual a f de S, ¿no? Entonces, la derivada con respecto al tiempo. F de S', ahí está, f de S' es toda esta expresión. B entre AS más, vamos a escribirlo así, ¿sí? Para hacerlo en un solo paso. Me piden la derivada del, esto lo puedo escribir así, ¿no? B AS más BS' a la menos 1, ¿no? Ahí está. Igual a f de S, que es A entre AS más BS', ¿no? Full derivadas, ¿no, chicos? ¿No? Es recordar las derivadas, ¿no? La constante no se deriva, sería, derivamos el, menos 1 baja sería menos B, AS más BS' elevado a la menos 2 por la derivada, pero con respecto a t, ¿no? La derivada con respecto a t de lo que está dentro, ¿no? Ese por la regla de la cadena. Y esto sería A entre AS más BS', ¿no? Entonces, acá voy a tener, mira, menos B entre AS más BS' al cuadrado. La derivada con respecto a t sería A es constante, S' más BS segunda, ¿no? Y este es A entre AS más BS'. Pasamos L a multiplicar, ¿sí? Vamos a pasar a multiplicar ese denominador de la izquierda. Entonces acá quedaría menos B A S' más B S segunda. Y acá tendría A AS más BS'. Multiplicando acá tendría menos, ¿sí? AB S', menos B al cuadrado S segunda. Tengo al cuadrado S más AB S'. Pasemos todo a un solo extremo. Tendríamos B al cuadrado S segunda, ¿sí? Pasamos el acá y tendría más al cuadrado, ¿sí? Vamos a ordenarlo un poquito. Sería 2AB S', ¿sí? Más al cuadrado es igual a 0, ¿no? Ya está, chicos. Entonces acá ya tendría esta edad, ¿no? S al cuadrado más 2A entre B S' más al cuadrado entre B al cuadrado S. Ya tiene que resolver esta edad, ¿no? Como es homogénea, la ecuación característica nomás, ¿no? Sí, la ecuación característica, ¿no? Que sería R al cuadrado más 2ABR, ¿sí? Más A entre B elevado al cuadrado igual a 0, ¿no?
creo que es rápidamente, sale menos a entre b raíz doble, ¿no? Ya todos sabemos cómo encontrar la solución, ¿sí? De esta EDO, ¿no? Entonces ahí lo voy a escribir al final acá. Entonces eso quiere decir que esta EDO tiene esta forma, C1 por L a la menos A entre BT más C2T por E a la menos A entre BT, ¿no? Y ahí está. Hay que hallar S1 y S2, para eso nos dan los datos de la condición inicial, ¿no? Con la condición inicial, S0 y S2 se encuentra C1 y C2, ¿sí? Y ya está, ¿no? Ya está resuelto el problema y aplican la condición de suficiencia. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Se entendió la clase el día de hoy? ¿Aló, chicos? ¿Sí? ¿Todo claro? Perfecto, chicos, ¿eh? Entonces, yo ya más rato, chicos, lo voy a subir, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar.